Hello and welcome to show number 11 of Global Perspectives. Shalom, bienvenidos al programa número 11 de Perspectivas Globales con el Dr. Lightman. Shalom a todos. El tema de hoy es un tema de mucho potencial explosivo es un sentimiento fundamental, profundo, parte de la base del fundamento del humano. Es la naturaleza del hombre, que en la Torá también dice que la tendencia principal del hombre es la maldad. En los últimos 5 años, el odio ha ido creciendo. Hay miles de ejemplos de odio que va creciendo, como el Brexit de Britania de Europa, la falta de voluntad de los países europeos de ayudarse entre sí en el asunto de la corona, la tensión entre Estados Unidos y China con respecto a los acuerdos económicos, y también China y India, que han estado teniendo colisiones militares últimamente, y en España con los vascos. O sea, vemos muchas manifestaciones de odio que van creciendo. Pero quizás lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos sea el ejemplo más profundo. Desde el 2016, que hubo las elecciones en Estados Unidos, hay una tendencia de división entre la población, los progresivos contra la policía, y la cantidad de casos de violencia que van creciendo cada día, también contra los judíos, también contra los hombres de color. En estos momentos no vemos en realidad odio en ninguna parte de la naturaleza fuera de los hombres. Es decir, que es algo específico para los humanos. ¿Cuál es esa raíz de que los hombres se odien entre sí tanto, Dr. Lightman? Primero que nada, porque el odio, la envidia, el honor son sentimientos egoístas que crecen en el hombre todo el tiempo. No podemos decir, por ejemplo, respecto a gatos hace 200 años y gatos de hoy, que son diferentes, mientras que los hombres hace 200 años atrás y los de hoy son obviamente muy diferentes. Vemos cómo cada generación quiere ostentar armamentos más avanzados, tener más poder, como quieren odiarse entre sí. Vemos a los niños que antes jugaban en el patio, hoy ya no. Cada uno está frente al otro. Y todo eso es porque las leyes de la naturaleza han recibido una forma tal fuera de la tendencia del hombre, que es así de naturaleza y va creciendo. Jaime, entonces usted dice que todo en la naturaleza es más o menos estático, estable, mientras que el odio en la persona es la que va creciendo. Doctor Lightman, no solo el odio, todo lo que está en la naturaleza humana va creciendo de generación en generación, incluso en la vida misma del individuo. Y está escrito que ya el ternero al nacer ya contiene todo lo que va a estar en él cuando sea toro.
pero mientras que en el hombre la diferencia en los 50 años de vida primeros, digamos, son completamente abismales. Jaime, ¿por qué hay odio? ¿Por qué las personas se odian? Los animales no se odian entre sí. ¿Por qué la naturaleza del hombre es de odio, Dr. Lightman? Los hombres se odian porque han recibido esa sensación de sufrimiento en sus relaciones para que quieran corregirlo. Porque solo el humano puede hacer esas correcciones. Jaime, ¿por qué crece todo el tiempo, Dr. Lightman? Para que vea que si no lo corrige, entra en tales problemas que no va a tener más remedio que hacerlo. Por eso tiene que crecer. Jaime, entonces el odio va creciendo para que veamos que no tenemos ningún otro remedio, otra alternativa. Así es, dice Dr. Lightman. Jaime, hay en esto un poco más, porque podemos ver que si queremos ilustrar un diagrama, vemos que el odio cada vez va potenciándose más como en una forma exponencial, tal como el COVID-19. Dr. Lightman, es a lo largo del tiempo, no es solamente en una persona, sino también en la humanidad. Jaime, ¿por qué vemos un odio que crece tanto, principalmente en los últimos años y mucho más en los últimos meses? Porque, Dr. Lightman, llegamos a la última generación, llegamos a la generación llamada la generación del Mashiach, del Mesías, que se encuentra en un odio que al final lo llevará a clamar para que las leyes de la naturaleza lo salven, porque el hombre no puede salir por sí mismo de ese odio. ¿Puede explicar estos términos? Pregunta Jaime. La última generación del Mesías. Dr. Lightman, la naturaleza humana es algo diferente a lo que ocurre en el nivel de este planeta. De lo material. Todos estamos conectados, unidos, actuamos juntos para sostenernos en una ley global, mutua. Y aquí, todo el tiempo, tenemos que ver que no nos encontramos en ese estado para llevarnos a entender ¿cuánto no estamos en eso? Tenemos lo que llamamos tendencia al mal, para que veamos que aún no alcanzamos la integralidad que hay en la naturaleza. Y realmente ese enfoque nos está mostrando dónde tenemos que corregir en una relación positiva. Y como no lo hacemos, estamos dentro de la tendencia al mal. Jaime, si observamos los conflictos, en forma general podemos decir que hay una división de tres. Está el conflicto entre las naciones o entre las razas. Antes era más entre religiones y ahora es más en y lo otro es político. Personas individuales. ¿Estas tres formas de odio son diferentes? Dr. Lightman, yo no me dedico a eso, no escuché, no estoy muy enterado y no pienso que no es importante. Lo importante es el odio en sí, que el amor puede cubrir todas las transgresiones. No importa qué tipo de odio hay entre nosotros. Nosotros tenemos que hacer en forma mutua la sensación del amor. En la sabiduría de la Kabbalah, a la que yo sí me dedico ya muchos años, décadas,
nos dice que nosotros debemos dedicarnos a la conexión entre nosotros, porque el amor cubrirá todas las transgresiones. Y no es importante la forma de la conexión, lo importante es que haya una conexión en la que todos, blanco, negro, amarillo, rojo, no importa quién, todos nos conectemos sin diferencias entre los hombres. Eso es lo que dice la sabiduría de la Kabbalah, y eso lo tenemos que realizar precisamente hoy, en este siglo, en el siglo XXI, porque es el tiempo en el que el mundo ya tiene que estar conectado en una buena relación. Jaime, ¿por qué ahora específicamente? Doctor Lightman, porque hemos alcanzado un desarrollo egoísta tal que si no nos dedicamos a eso ahora, nos destruiremos unos a otros. Jaime, ¿hay alguna forma que podemos disminuir este odio? Doctor Lightman, no creo. Yo tampoco creo que sea correcto. No tenemos que restringir el odio o el mal. El mal y el odio y todas esas formas negativas existen para que nosotros, a través de ellas, formemos un sistema positivo. Y estos dos sistemas, el negativo y el sistema del amor o el rechazo y la conexión, todas esas cosas van a trabajar juntas para que entendamos cómo podemos superar cada estado y llegar a un mundo integral, redondo, donde no puede haber bien sin mal. Jaime, a ver si entiendo. Usted dice que tenemos que formar un estado donde tenemos el odio, tenemos que formar lo contrario, un sistema igualmente poderoso de amor. Pero el odio seguirá creciendo, Dr. Lightman, sí, y por encima de cubrir con amor. Jaime, pero cada vez que crece, no está cubierto por el amor. Nosotros tenemos que cubrirlo, dice Dr. Lightman. Jaime, ¿y qué ocurre en cierto momento que el odio es tan potente como vemos hoy en el mundo, que la gente destruirá el mundo antes que podamos cubrirlo con amor? Doctor Lightman, no, eso no es así. No tenemos que pensar que todo es lo que ocurre, lo que ocurre así por nada. Hay un plan de la naturaleza que eso es lo que tenemos que hacer, cubrir toda la maldad con amor. Yo hace más de 40 años que estoy aprendiendo, estudiando esto, y tenemos un sistema, un método que se llama Sabiduría de la Kabbalah, que se encuentra en nuestro sitio, forma accesible, gratuita, sobre escritos de hace miles de años hasta hoy. Y tenemos la potencia, tenemos la capacidad de corregir todo ese odio, toda esa maldad que se está exponiendo en el hombre y llevarlo al amor y a las relaciones positivas. Jaime, en los últimos meses hubo mucha discusión y un odio que es específicamente el racismo, manifestaciones en el mundo entero. Es como que tratamos de eliminar el racismo o compensar su existencia con algo que va como anti-racismo. El racismo es un tipo específico de odio. ¿Por qué justamente hoy ese tipo de odio surge en todo el mundo, Dr. Lightman? ¿Siempre existió?
pero no había quien estuviera dispuesto a luchar contra el racismo. Por ejemplo, ahora los afroamericanos que han crecido y entienden que no pueden callar más, tienen su orgullo. Ellos ven también que tienen la posibilidad, entonces realizan este tipo de erupciones. Jaime, uno de una de las expresiones más crueles del racismo es lo que vimos el siglo anterior contra los judíos, el antisemitismo que desembocó en el Holocausto. ¿Hay diferencia entre ese racismo general que vemos ahora y el antisemitismo? O sea, el racismo contra los judíos, doctor Lightman. Primero que nada, el antisemitismo no se acabó en ningún momento. Jaime, cierto, yo me refiero a ver si hay una diferencia o es algo parte de un odio general. Doctor Lightman, no, para nada. Todo racismo que hay entre géneros, entre naciones, eso, razas, eso es un racismo que va y viene y todo el tiempo existe sobre la superficie, que puede que esté como puede que no esté. Sin embargo, el racismo que se manifiesta en el antisemitismo es diferente, es algo que está por encima de la naturaleza, es eterno y es un racismo que no se puede resolver de ninguna forma. Jaime, ¿qué significa que es por encima de la naturaleza, doctor Lightman? Que se odia a los judíos no por su color, no por nada, en realidad, la racional. O Jesús, o los que no, incluso quienes no creen en Jesús también odian a los judíos. Es algo que viene por encima de la naturaleza material. En los judíos existe un método cómo elevarse por encima de la naturaleza humana para ser uno solo hombre en un solo corazón, toda la humanidad unida y también luego conseguir así una conexión con el Creador. Jaime, pero si todos se unen, no habrá más racismo. Doctor Lightman, sí, pero aquí está el problema, que el odio hacia los judíos proviene del odio de los judíos hacia sí mismos. Yo temo entrar en ese tema. Sí, dice Jaime, pasemos a otra cosa. Estamos hablando del odio en general y por lo visto no hay un odio más profundo. El doctor Lalmansi en realidad no está relacionado a los otros tipos de odio. Jaime, usted dice que no podemos restringir el odio, solo tenemos que incrementar el amor. ¿Eso es verdad? ¿Tenemos que formar una estructura tal? Sí, dice doctor Lightman. Jaime, cada vez cuando queremos hablar de amor, parecemos así desconectados de este mundo. La gente no habla del amor. No suena honesto cuando hablamos del amor, porque no se cree a las personas que hablan de amor como algo honesto. Doctor Lightman, porque nuestra naturaleza
naturaleza está basada en el odio, en el deseo de dominar, de tomar las cosas por la fuerza. Entonces, cuando alguien habla de que tenemos que ser distintos, parece infantil o irreal. Jaime, entonces, ¿cómo podemos formar ese tipo de relación, Dr. Lightman? Por medio de una fuerza superior que invocamos, que se encuentra en nosotros. ¿Puede explicarlo? Dice Jaime. Dr. Lightman. Fuera de la fuerza negativa que sentimos en nuestra naturaleza, existe la fuerza positiva que puede dominarnos con la condición de que lo querramos. Entonces va a llegar un momento desde los sufrimientos y de los problemas que tendremos que pasar, que invocaremos esa fuerza positiva y así podrá prevalecer en el mundo. Eso es lo que se llama invocar al Mesías. Entonces esa fuerza nos va a sacar del mal y podremos vivir entre nosotros en forma positiva. Jaime, hoy el odio, especialmente podemos verlo en la cuarentena, que familias que estaban aisladas en conjunto, subió mucho la presión dentro de las familias y se manifestaban expresiones de odio dentro del hogar. ¿Qué se puede hacer cuando el odio te encuentra tan cerca que odias a alguien deberías amar a tu hermano o tu padre? ¿Qué tienen que hacer cuando se empiezan a odiar entre sí? Dr. Lightman, es natural, no estamos acostumbrados a estar juntos, vivir juntos, principalmente si es una misma habitación o un pequeño apartamento. Apenas nos soportamos unos a otros porque somos individualistas, egoístas. Entonces no tenemos otra alternativa más que reeducarnos, educarnos nuevamente, entender que todos pertenecemos a un solo alma y por qué nos conviene reeducarnos. Es un estudio metódico y prolongado, Jaime. El problema es que las personas están cerradas entre sí. Yo hoy mismo y hablamos de ser una sola alma. La gente dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo, Dr. Lightman? Tienen que haber programas en internet, en televisión, para que se puedan ver y que puedan estudiarlo, aprenderlo. ¿Qué significa estar juntos? ¿Qué significa que la naturaleza actúa sobre nosotros? Y la gente va a empezar a entenderlo. No hay otra alternativa. Nosotros debemos invertir fuerza en eso y decir que no tenemos la posibilidad. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Jaime, ¿y si estoy relacionado con un grupo de personas, por ejemplo, compañeros de trabajo? Y en mi trabajo me llevo bien con todos, pero hay una persona con la que no me llevo bien y eso me molesta. ¿Hay algo que puedo hacer para superar ese odio hacia esa persona? Dr. Lightman, trata de amarlo, pero yo lo odio. Trata de amarlo, dice Dr. Lightman. ¿Cómo? Dice Jaime. Dr. Lightman, ¿por qué lo odias? Jaime, quizás me hizo algo malo. Dr. Lightman, aunque te haya hecho algo malo, ¿por qué tú piensas que él es el origen de ese problema y no que fue activado de alguna manera para mostrarte algo? Jaime, ¿qué gano
si me supero y amo a esa persona, Dr. Lightman. Tú abres un sistema y que está en colisión y lo conviertes en algo apacible y así te pareces al creador. Jaime, ¿puede explicar qué es ese término creador, Dr. Lightman? Creador es la fuerza que se encuentra en el mundo entero, fuera de esos sentimientos donde domina nuestro ego. So there's no creator there? Jaime, ¿ahí no hay creador? ¿En esos lugares donde el ego domina? ¿No? What is the No hay. Entre nosotros no hay creador. Nosotros somos opuestos al creador. Puede ser que exista. Es interesante, dice one Jaime. last question? Última Can you give us pregunta. a 1-minute explanation? ¿Puede To darnos overcome hatred and build una a explicación society sobre el método de cómo podemos superar el odio y formar una sociedad más tolerante? Dr. Lightman, formar una sociedad que se preocupa por todos, es que tenemos que hacer un cese de fuego del egoísmo y empezar a cooperar positivamente sin tomar en cuenta las diferencias que hay entre nosotros, no colores, nada. Empecemos a hablar, trabajar así, en forma amigable. Si yo así actúo con los demás, yo atraigo a la gente, yo amplío mi alma. Hagamos una competencia. ¿Quién forma más rápido su alma? Jaime, yo estoy de acuerdo. Quiero agradecerle mucho, Dr. Lightman. Hay mucho para hablar de este tema. Solo tocamos la punta del iceberg. Yo tengo que pensar. Quizás tomemos partes de este tema y los ampliemos. Muchísimas gracias, Dr. Lightman, por su enfoque. Y espero verlos a todos la próxima vez para hablar en estos temas y otros temas actuales. Gracias, Dr. Lightman.